En este episodio de Hablemos de Podcast, conversamos con Jaime Bermúdez Merizalde, ex canciller de Colombia y creador del podcast Valor Agregado. Hablamos sobre el origen del programa, su propósito de humanizar a los empresarios y mostrar el impacto real del sector privado. Jaime comparte cómo logra que líderes empresariales salgan del bajo perfil y revelen su lado más humano, sus dilemas y aprendizajes. Además, analizamos el papel del sector privado en la Colombia de hoy y la necesidad urgente de reivindicarlo. Una charla profunda, sin agenda oculta, sobre la fuerza de la conversación y el poder de crear país desde el emprendimiento, la empresa y la comunicación. ¿De dónde sale la idea de valor agregado? Sale de que yo tengo una muy buena relación con Valor Analytic, que es un medio digital que tuvo su origen como medio económico, pero que viene muy bien y ampliando sus contenidos en distintos segmentos. Y he tenido conversaciones con ellos y dije, hombre, en Valor Analytic hay una plataforma con un perfil empresarial importante, ha tenido mucho reconocimiento en ese sector y en otros, como decía, pero también eso lo uní sobre todo al propósito fundamental de Valor Agregado, y es, me parecía que era muy importante visibilizar a los empresarios, pero desde de una perspectiva no tanto de la empresa, sino de lo que hacen, de los dilemas que tienen, de la tensión y la presión para mostrar que el negocio avanza o lograr que el negocio avance. Por supuesto, el dilema de tener una junta directiva y tener accionistas, el dilema de tener grupos de interés, el dilema sobre todo del impacto social, de qué hacen las empresas realmente por la gente, además de dar empleo y de pagar impuestos, y cómo llevan eso a acciones concretas que impacten su entorno o los territorios o el país donde están. Y una parte que me gusta mucho explorar es la parte, llamémosla más personal, de ellos como seres humanos. Entonces, en esos perfiles, en esas conversaciones, encuentra uno cosas muy simples, y es que por más exitosos y berracos que sean, porque la verdad los presidentes de las compañías en general es gente muy notable, muy destacada, con una trayectoria importante, con una capacidad de trabajo increíble, con una inteligencia pues relevante, con una capacidad de liderazgo significativa, con manejo de equipos, en fin, pero todos somos humanos y a todos nos quita el sueño, y cuando nos coge la edad entonces necesitamos ir al médico, y a todos nos preocupa qué hacer con los hijos, independientemente de la edad que estén, y a todos nos genera ansiedad, pues, qué va a pasar cuando no estemos y qué legado podemos dejar, y a todos nos preocupa en lo que estamos haciendo cómo lograr más impacto. Entonces, todos esos ángulos me parece que es muy relevante que sean conocidos, que sean públicos. Pero, ¿cómo hizo para convencerlos, Jaime? Porque yo vengo, desde que era reportero de medio de comunicación, siempre quise entrevistar a empresarios. Y la negativa siempre era, es que yo quiero mantener un bajo perfil, es que mire que con esta inseguridad mejor que no me vean, mejor que no sepan qué tengo, mejor que no sepan qué invierto. ¿Cómo hizo para romper Yo creo que son varias ese bajo cosas. perfil? No, yo creo que son varias cosas. Primero, pues estoy empezando, llevamos 6 capítulos al aire, 5 creo, sale el sexto próximo, aunque ya hay varios grabados y la idea es continuar. Pero yo le diría, lo primero es que los podcasts son un fenómeno distinto a los medios, llamémoslos análogos. Y usted lo sabe, porque usted pues, está ahí, está metido, lo vive, lo sufre, lo trabaja. Y hagamos ese paréntesis, yo creo que los podcasts se están convirtiendo en unos canales de comunicación de nicho. Yo creo que la gente en general está muy saturada del bombardeo de noticias o de redes, siempre con comentarios agresivos o siempre con conversaciones limitadas o siempre alguien queriéndose destacar sobre el otro, alguien atacando a alguien, una agenda de pronto detrás. Y yo creo que la gente también se satura de eso y también se asusta de eso. Y aunque la lecturabilidad no ha disminuido, curiosamente desde la pandemia los libros se siguen vendiendo y vendiendo bien. Yo creo que la demanda y la necesidad de la gente, y yo me incluyo ahí, por encontrar conversaciones más profundas, más tranquilas, sin una agenda agresiva, es muy importante.
Y usted ve que los podcasts en el mundo están cogiendo mucha fuerza. Y hay unos podcasts maravillosos. Maravillosos. ¿No? Usted mismo ha tenido ese experimento y usted viene haciendo una tarea muy buena y está cogiendo tracción, etcétera. Por eso, la gente busca análisis, conversaciones de verdad. La gente espera que haya respuestas y no solamente alguien que se las dé inteligente preguntando. Esa es una primera parte. Entonces, yo creo que el universo de los podcasts está abriendo conversaciones que antes no se daban, que hace sentir, en este caso concreto, a los empresarios más seguros. Porque el juego no es cómo yo voy a joder a mi interlocutor. El juego es yo cómo permito que el interlocutor visibilice cómo vive, qué hace y cómo hace lo que hace y qué impacto tiene y qué le quita el sueño. Entonces, esa perspectiva me parece que también es distinta, porque es diferente a que usted lo siente en una entrevista de 1 minuto, en un noticiero, o a una entrevista de 10 minutos, donde básicamente le preguntan cosas pues duras, difíciles. Y le dan muy poquito tiempo para responder. Claro, entonces la lógica es muy compleja. Solamente aquellas personas, entre esos algunos políticos y algunos muy avesados, saben que uno en un medio normal tiene que saber responder en 30 segundos lo que quiere decir. Exactamente, y para eso hay que entrenarse. Y la gente en general le tiene miedo a eso, todos le tenemos miedo. Yo me acuerdo cuando estábamos en el gobierno, si usted le preguntaba, porque usted además estaba en comunicaciones también y en prensa, a los ministros qué era lo que más miedo les daba, como a todos, pues era o el Congreso o los medios, pero más los medios que el Congreso. Porque en el Congreso, pues, digamos, usted tenía forma de maniobrar conversaciones en el pasillo, prepararse, le mandaban el cuestionario, etcétera, y obviamente si el partido de gobierno lo apoyaba, pues usted se defiende. Pero el nerviosismo que genera a las 6 de la mañana o 7 de la mañana que lo coja un periodista de X, Y, Z, de cualquier emisora, a hacerle preguntas, eso es duro. Y a los empresarios les pasa igual. A todos nos pasa igual. ¿Ayuda mucho que usted no sea periodista? O sea, ¿no lo ven, a pesar de que usted es un gran comunicador, yo no es periodista? Yo creo que ayudan varias cosas. Entonces se sienten hablando entre iguales. Bueno, gracias por lo de iguales. No creo que sea el caso, pero yo sí le diría, y aquí toca desprenderse un poco de la modestia y voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Yo creo que ayuda varias cosas. Primero, pues tener una trayectoria conocida, no diría solo pública, sino conocida en el sentido de que me han visto trasegar y entonces saben de qué estoy hecho, por decirlo de una manera, ¿no? Segundo, sí he estado muy cercano al mundo corporativo en mis últimos años, que he sido banquero de inversión, he trabajado pues como asesor de distintas empresas, estoy en varias juntas directivas. Entonces, de alguna manera sí creo que es relevante que supongo, porque no me lo han dicho, yo nunca les pregunto, pero me imagino que dirán, bueno, este tipo debe entender algo de lo que hacemos. Claro, y de cómo le respondo. Exactamente. Y no me va a cascar. Sí, y entre otras, pues yo soy muy transparente, le digo, vea, de nuevo, a mí lo que me interesa es visibilizar lo que usted hace y cómo lo hace, y que la gente aprenda y aprendamos eso, en qué consiste y cuál es su reto y sus preocupaciones. Por ejemplo, he tenido conversaciones con presidentes de bancos, por ejemplo, María Fernanda Suárez, hablando del Banco Popular, y además fue ministra de Minas, y es maravilloso, por ejemplo, cuando describe la nueva estrategia del banco para personas de la tercera edad. Para el planeta Silver. Exactamente. Entonces, y sobre todo eso qué implica, y qué productos nuevos tienen que sacar, y cómo es la planeación estratégica, y cuáles son los retos que están ahí, cuando entre otras uno ve que la banca va derivando rápidamente al tema digital y al tema fintech, y eso no es propiamente economía plateada, sí, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas, o cuando usted, por ejemplo, habla, como hablé con Miguel Escobar, el presidente de Postobón, que está por salir, y usted se da cuenta que la plataforma que tiene Postobón de distribución en todas las tiendas del país es un sistema de recoger encuestas en tiempo casi que real de qué está pasando con la economía, con el consumo, con la seguridad y la responsabilidad que eso implica. O cuando usted le pregunta al presidente del Grupo Sura, ¿cómo hace el Grupo Sura para realmente tener impacto social en la calle con la gente? O cuando usted le pregunta al de Terpel, que también está por salir, ¿cuál es el negocio? ¿El negocio son las tiendas que tienen en las bombas de gasolina? ¿O el negocio es el transporte, la movilidad o qué? Y esos son dilemas, pues, realmente muy interesantes. Entonces, yo le diría que es una mezcla de cosas. Pero ese es el tipo de cosas que digo yo, ¿por qué ahora sí las quieren contar? ¿Por qué ahora sí las comparten y antes no? Yo no tengo la respuesta. Tengo pistas que son lo que le estoy diciendo. Yo creo que, en efecto, los podcasts... La herramienta ayuda. La herramienta ayuda mucho. La herramienta ayuda mucho. Creo que el formato ayuda mucho. Es una conversación de mínimo 1 hora.
donde además yo de frente les digo, estos son los temas que me interesa tratar. Yo no les digo cuáles son las preguntas. Yo me quiero meter en esto. Y eso da tranquilidad también. Obviamente yo los sorprendo a veces con temas, preguntas, reacciones, o los paro y les digo, pero no, por ahí no. O sea, por ejemplo, cuando estaba hablando con la presidenta de Frisbee y me dice que es que la compañía es fruto del amor, se casaron y a los 6 meses su marido y ella, don Alfredo y ella, Liliana, crearon Frisbee y que el resultado de la empresa es fruto del amor. Yo le digo, no, perdóneme, pero explíqueme, porque es que si yo estoy enamorado con mi mujer, pero yo soy incapaz de trabajar con mi mujer. Y si uno sin tener trabajo juntos en la casa a veces tiene desavenencias, ¿cómo será trabajando todo el día en un mismo negocio? Y ella pues me dio su respuesta, pero en fin, hay también obviamente contrapunteo, que es lo que busco yo para que salgan cosas interesantes. Por ejemplo, a María Fernanda Suárez, por información que supe, que conocí, le pregunté que cómo era la historia de que sus dos papás eran comunistas activistas. ¡Wow! Y ella hoy día es presidente de un banco, el emblema del capitalismo, Ajá. y ha sido ministra de Minas de un gobierno visto Como capitalista. anti pues, impacto social, etcétera. Y fuera de eso, ella tiene un máster, trabajó en banca de inversión por fuera de Colombia, ha trabajado en el sector financiero en varias ocasiones, fue vicepresidenta de Ecopetrol. De Ecopetrol, petróleo, sí. Y gracias a esa información tuvimos una conversación maravillosa y ella llegó a decirme, yo en últimas, cuando era chiquita, todas mis amigas iban a Miami a ver Disney y me mandaban a Cuba. ¡Ah, carajo! Pero dijo una vaina muy interesante, dijo, yo aprendí de eso a que lo importante es el valor de las discusiones, no de dónde viene uno, no cuál es el camino que yo he transitado, sino el peso específico de la conversación que soy capaz de tener con personas que piensan distinto. Y me pareció un aporte maravilloso. Buenísimo. Entonces, toda esa dinámica de las conversaciones creo que es lo que ayuda. Y claro, yo creo que ya se está visibilizando eso, esa posibilidad de tener conversaciones profundas, tranquilas, serias, rigurosas. Incluso muchos de ellos llegan a contar cosas que nunca han contado y me lo confiesan. Quizá por la confianza de la conversación, quizá porque al meterme en el lado humano, que es un lado poco explorado públicamente para ellos, pero trato de preguntarlo de manera fina, de manera, digamos, orgánica, como dicen hoy, terminan contando cosas maravillosas que los hace sentir cómodos. Y claro, cuando otros ven eso, aparecen y dicen, a mí me encantaría estar ahí, yo quiero. Y ha pasado, que han pedido, pues, se sean invitados y yo encantado de poder invitar a todo el mundo, pero pues usted sabe que esto es paso a paso. Hay un orden, ¿cómo escoge el personaje? Como me dé la gana. Mejor ¿Verdad? dicho, Usted sí, se sí. despierta y ve un tipo ahí que dice tal cosa y, es chévere tenerlo. No es tan así. Cuando digo me da la gana tengo, pues gracias a Dios, la libertad de escoger a quién quiero invitar. Valora Analytics, que es la plataforma, respeta eso profundamente. Y por ejemplo, yo dije, yo quiero arrancar con una mujer y quiero arrancar con la presidenta suramericana de seguros, que es Juana Francisca Llano. Juana Francisca, sí, es una mujer de 45 años que lidera una organización en presencia en 5 o más países en Latinoamérica. No me acuerdo ahora cuántos empleados, pero pueden ser más de 9,000. Y fue una conversación además maravillosa porque fue una mujer totalmente cándida, cero malicia. No solamente malicia, sino cero doctrina, cero respuestas prepensadas, ¿me entiendes? Espontánea. Muy espontánea, pero incluso de reconocer en qué era débil. O cómo le costó al ser mujer entrar en ese universo. En ese mundo. O decir una cosa que en el mundo empresarial es un poquito extraña. Eso yo me voy de la oficina a las 5 de la tarde todos los días. Punto. Entonces diciendo, wow. Me pareció genial. Entonces yo decidí, y ella me aceptó, que fuera ella la primera. Y lo que hago es ir haciendo una lista. A mí me gustaría tener a esta persona, a esta persona, a esta persona, a esta persona. Y llamo, pregunto, los invito. Algunos me dicen o se hacen los locos, lo cual es respetable. Pero he tenido afortunadamente mucha receptividad. Bueno, y ya una vez seleccionado y una vez le dicen que sí, ¿usted investiga el personaje? Claro, yo hago un poquito de investigación. ¿Y hace inteligencia? Hago inteligencia pública y privada. Trato de tener conversaciones con gente cercana que
me dé pistas un poco. Yo conozco a muchos de ellos. Pues sí, usted se mueve en ese mundo. He tenido la fortuna de transitar también por ahí y me he encontrado con muchos de ellos en el camino. Algunos no los conocía personalmente, pero algo sabía. Y también eso, hace uno llamaditas, pregunta y por esa vía aprende uno cosas y trato de ver cómo involucro de manera natural eso en la Y me conversación. dice, yo no hago cuestionario, pero hago temas. Sí, Y hace una lista en un papel sí, y le y mando se en el ciña WhatsApp eso. y le digo, vea, para nuestra conversación yo quisiera tocar estos y estos temas Con generales. razón me preguntó de qué vamos a hablar. Exactamente. A pensar un poquito, me dijo. Pero, claro, pero eso no lo aprendí de aquí, sino de mucho antes. Yo creo que a uno no lo pueden coger con los pantalones abajo, nunca. No del todo. No del todo. O no siempre. O sea, yo creo que cada reunión que uno tenga, para cualquier efecto, uno debe saber a qué va. Porque de ahí tiene que saber qué puede lograr o dónde no la puede embarrar. Yo creo eso como filosofía de trabajo, digamos. Entonces, cuando usted me dijo que quería hablar del poder, yo dije, ¿qué en particular? Entonces, porque cuando a uno le dicen vamos a hablar X tiempo, pues uno también se programa. Dice, si vamos a hablar 5 minutos es una cosa, si vamos a hablar una hora es otra cosa. Claro. No, y la intención sí es esa porque me llama la atención eso de los empresarios. No le dicen, no hay reserva de, mire que es que yo no quiero contar, yo mejor no. Uno que me dijo, ahora le cuento otro detalle que es muy bonito. Uno que me dijo, Jaime, pero usted sabe que nosotros tenemos un perfil muy bajo, mi junta no le gusta, parece, no tenemos que hablar de quién es la junta, ni siquiera los dueños, vamos a hablar de su empresa, que es conocida, y vamos a hablar de estos temas, de qué tamaño tiene, cuánto vende, dónde está, usted cómo gestiona eso, cómo es su estilo de liderazgo, en qué se siente débil, en qué se siente fuerte. ¿Por qué llegó ahí? O sea, ¿cómo hace uno para transitar de ser una persona que termina la carrera a terminar gerenciando una compañía que vende miles de millones, está en tantas geografías y debajo de esa compañía hay 21 compañías más que le reportan, todo ese tipo de cosas? Y también le digo, y yo quiero que me cuente su vida un poco más privada, cómo es, y ese tipo de generalidades. Y hay suficientes, Jaime, porque esa es la otra. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer podcast con Félix Riaño, éramos 5 gatos y había 5 personajes. Y se agotaron los 5 personajes y ahí quedamos. Yo creo que sí hay muchos, y como le digo, pues aparece cada vez más gente que dice yo quisiera estar ahí. Y yo creo que la lista puede ser muy larga. Lo que yo no quiero es agotar el modelo. Es decir, yo no quisiera hacer como Grey's Anatomy de tener 21 temporadas. Porque me Ok. parece que en algún momento se puede volver repetitivo. Y de nuevo, yo creo que llega un punto en que eso es suficiente. Y me parece lógico. Y eso ya está planteado, digamos, lo tengo yo planteado en mi cabeza y con Valora lo hemos hablado. Que ya iremos viendo, Que pero en llega el algún momento momento que se digo, agota. se murió, no vamos a sacar más, punto. Eso no quiere decir que yo pare ahí, porque entre otras, me encantaría hacer uno y lo estaba pensando, todavía no lo tengo armado, pero me gustaría hacer una temporada sobre líderes sociales de base, sobre todo gente que logra transformaciones importantes de su entorno en comunidades populares. Por ejemplo, conocí hace un tiempo, hace no mucho, 3 meses, un muchacho que nació en la Comuna 13 y casi lo matan. En fin, la historia muy típica de una situación De la así Comuna 13 de de Medellín. Medellín. Hoy día el tipo es dueño y presidente de una compañía que vende uno de las mejores ginebras del mundo y de mezcladores, o sea, bebidas para eso, y que se ha ganado premios internacionales de calidad. Es un muchacho de 32 años Wow. y exporta creo que a 8 países. Y le voy a contar un pedazo de la historia porque es muy impresionante. Él contó ahí en la reunión que estuve cómo lo invitaron a un premio de los mejores tragos del mundo, creo que era en México, si no estoy mal, de pronto era en Estados Unidos, y él se dio cuenta que al lado de él había un negro enorme, gigante, con gafas y cachucha, y de pronto dicen, vamos a dar ahora el premio al mejor tequila de este evento, premiación al mejor del mundo, no sé qué, era LeBron James, el jugador de básquet. Y él estaba al lado, y él estaba haciendo parte de la premiación que le iban a dar al ¿Era jurado o qué? No, él Estaba ahí. participaba concursando Estaba porque concursando. su ginebra ha sido premiada como una de las mejores del mundo. Entonces, cuando usted ve ese caso, pero hay cientos de casos, y no solamente de emprendimientos que son exitosos, sino también de gente que hace tareas sociales descomunales, yo quisiera irme a esos territorios, a estar con esas personas
y escucharle su historia y conversar como converso con los empresarios igual. Es decir, usted, ¿de dónde salió? ¿Por qué llegó aquí? ¿Qué es lo que le quita ¿Esa el es una sueño? categoría diferente? ¿El emprendedor es una categoría distinta? ¿Es un empresario que está como aprendiendo versus unos Pues, como digamos, esa señora de Suramericana, como la presidenta del Banco Popular? lo es en un sentido, lo es en que, por un lado, ser presidente de una compañía no quiere decir ser dueño de la compañía. Entonces, muchas de las personas que yo entrevisto son gerentes o administradores de una compañía, Empleados. empleados, pero no son dueños. Algunos sí son dueños. Por ejemplo, entrevisté al presidente de Amarillo. Él es dueño y además es Es el el presidente de presidente. la compañía. Pero muchos otros no. Los emprendedores o los emprendimientos generalmente son dueños, sino de la mayoría de un porcentaje muy importante. Y un emprendimiento es alguien que quiere llegar a ser un gran empresario, pero que está empezando. Ok. Pero fíjese este dato que es maravilloso o inquietante, pero al mismo tiempo es una dimensión maravillosa de lo que es Colombia. Más del 95% de las empresas en Colombia son emprendimientos, son microempresas, Cierto. pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es una panadería de 3 empleados? Pues un emprendimiento que quiere llegar a tener 60 empleados seguramente. Hacer hornitos o una Lo que cosa, sea, pampallada, una cosa de escoja, ¿qué esas. es una peluquería? Pues es un emprendimiento. Estoy seguro que usted le pregunta al dueño si quiere tener 30 iguales. Puede que le diga, no, yo no me quiero enredar tanto, pero al final del día en el corazón dice, yo quisiera tener una cadena de peluquería. Claro. Entonces, un emprendimiento es alguien que tiene la audacia, el arrojo, el coraje, el temple, la disciplina, el rigor, la berraquera para levantarse todos los días a empujar una idea que es nueva, que necesita plata, necesita crecer y poder vender para sobrevivir y tener caja. En el fondo es el mismo espécimen, es el mismo, lo más que uno vaya más adelante y otro va más atrás o más temprano, pero la diferencia fundamental es que los emprendimientos casi siempre son dueños, los emprendedores, en cambio en las empresas los gerentes o presidentes no necesariamente son dueños, Son empleados, son casi empleados, todos. Muy bien que no les quita el remunerados. mérito. No, no, pues, al Porque, contrario. porque una de las cosas que disfruto mucho de ese podcast es que descubro que la gente que está ahí es gente tremendamente talentosa. Sí. Uy, o sea, cuando usted habla, por ejemplo, con pues cualquiera de los, pero Ignacio Calle, presidente de Sura Asset Management, es la compañía más grande de fondos de pensiones y de lo que se llama wealth management, o sea, manejo de ahorros de gente, pues digamos, adinerada o con capacidad de ahorro de toda Latinoamérica por fuera de Brasil. Y esa compañía no existía hace 15 años. Y Grupo Sura, el grupo, logró comprar los activos de una compañía que era dueña de eso, juntó eso y lo ha crecido de una manera exorbitante. Ese tipo tiene debajo 21 compañías que le reportan a él. Es colombiano. Claro, es paisa. Es de Medellín, que además es DJ. Ah, caray. En sus ratos de ocio, es que esas son las cosas alucinantes que uno aprende. Que es un tipo que además es DJ y ha ido a tocar en la Comuna 13 y a hacer fiestas de DJ, le anima las fiestas a los remates de las fiestas de las hijas en la casa, porque tiene Su su equipo consola, para... eso se llama, bueno, el tornamesas, pero el deck para hacer mezclas y todo, es DJ. Y así se encuentra uno con gente increíble. Por ejemplo, Juan Manuel Rojas, el presidente de Promigas, también son varias geografías. El tipo tiene la familia en Argentina, pasa un mes, una semana al mes en Argentina. Eso fue un acuerdo que hizo, obviamente, cuando lo nombraron. Y el resto es entre Barranquilla, Bogotá y el resto del mundo. Por Dios. Pero es un tipo que conoce el negocio, que sabe los detalles, que tiene unos programas de impacto social increíbles, programas de financiación para la gente que han logrado sacar, digamos, de dificultades económicas. Uno ahí descubre universos maravillosos que yo creo, volviendo a su pregunta de qué valor tiene eso, que uno a veces como que da por sentado que las empresas grandes han existido siempre y que esa vaina navega solo, ¿no? Sí, Usted sí, le sí. dice en Bancolombia, no, eso está allá, eso Eso navega ya solo, eso eso, es, ¿qué va? ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de eso? Sí, sí. O por ejemplo, entrevisté a María Lorena Gutiérrez, la presidenta del Grupo Aval, que no ha salido todavía al aire. Y usted empieza a profundizar en las conversaciones y qué implica eso y los dilemas y los retos, tener todos esos bancos, todos los retos de la tecnología, de la ciberseguridad, los retos de la caída del bono poblacional, eh, la competencia, las dificultades regulatorias, la percepción que se tiene sobre los bancos, Los la gobiernos. cantidad de empleados que tiene, cuál puede ser el impacto. Esas son cosas que uno, cuando mira con cuidado, dice, wow, aquí hay cosas muy potentes. ¿Hablan de los fracasos? Sí, unos más que otros, pero esa es una parte que a mí me interesa mucho, porque creo que es obvio
es algo de lo cual todos aprendemos. Más de los fracasos. Dice que se aprende más de los Sí, fracasos que de los sí éxitos. puede ser verdad, no sé si se volvió un cliché, pero sin duda cuando a uno le sale algo mal de ahí saca mucho, eso sí no hay duda, eso sí nos pasa a todos. Cuando a uno algo le sale mal, De política poquito, o no, nada. no, hablo no de política, pero sí, sí de cómo creen que las empresas y los empresarios pueden tener impacto o cómo se deben mover en los temas públicos, qué tanto activismo empresarial debe haber o no, qué tanto los empresarios deben meterse o no, de qué manera la política, de eso hablamos también, porque ese es un capítulo enorme, es un capítulo enorme. Y aprovecho a echar una cuña de convicción. Yo creo que en el fondo también el haber empezado este podcast en este momento es porque creo que en Colombia tenemos que reivindicar el papel del sector privado, el grande y el chiquito. O sea, cuando hablo de microempresarios, cuando hablo de emprendedores, les doy el mismo peso que las grandes empresas en ese sentido. Yo no sé si usted lo ha pensado, Jaime, o no, pero cuando uno oye su podcast dice, qué vaina tan valiosa, porque los jóvenes que oyen mucho podcast mientras manejan, en lo que Y están los haciendo viejos, otras como cosas, yo. pero sobre todo los jóvenes les manda el mensaje, oiga, se puede ser rico trabajando. Sí. Y hay que trabajar y sí, cuesta trabajo y se sufre y tal, pero se puede hacer rico. Y no Y solamente siendo youtuber o influencer o narco. no, tal cual. Y cuando decía que a mí mismo me impresiona, y eso que he estado cercano al sector, pues al sector empresarial, por decirlo de alguna manera, no, no me debería extrañar, pero cada vez que oigo a estas personas diciendo lo que han logrado, cómo han transitado, por dónde han pasado, las cosas por donde se han metido, cómo se han preparado, dice uno, wow, que hay mucho poder del bueno, mucha capacidad intelectual, mucha capacidad de liderazgo, mucha iniciativa contribuyendo a la sociedad, ni hablar de lo que impactan en empleo, en ingresos para las familias, posibilidades de educación, todas esas vainas que es descomunal y que a veces no reconocemos. Y cuando los jóvenes, como dice usted, ven eso, dice, hay que darle, hay que pedalear, hay que formarse, hay que hacer una carrera independientemente de si es en el mismo sitio o en distintos sitios, no importa. O sea, le compro esa idea porque sí. Y lo que he pensado mucho de manera muy explícita es lo que le digo. Creo que de manera no tan inconsciente, pero que está ahí en el fondo es, yo creo que a Colombia le hace falta enorgullecerse de lo que contribuye el sector privado al desarrollo, al crecimiento, al capital social, a las relaciones, a la cooperación, etcétera, a la innovación, por supuesto, al mejoramiento de la calidad de vida, incluso a las políticas públicas. Hay que recuperar mucho la manera como los empresarios, las empresas y los emprendedores pueden contribuir al diseño de políticas públicas. Este país históricamente ha tenido conversaciones naturales, no antagónicas, entre el sector público y el sector privado. Eso es un activo de Colombia y no Impresionante. lo podemos destruir, lo tenemos que reivindicar. Nada mejor que ver a un gobierno trabajando con el sector privado y viceversa para beneficio de la comunidad. Para beneficio de todos. Pero no, Claro, no les preocupa, o a usted mismo en su trabajo, no le preocupa la estigmatización que se está haciendo el empresario colombiano. pero por eso lo estoy diciendo de manera explícita, me preocupa mucho y estoy trabajando en distintas iniciativas para eso. Y esta quizá es una muy específica con alcance limitado, pero sí estoy jugado y lo digo en serio porque estoy en iniciativas donde lo que estamos buscando es visibilizar el papel del sector privado en sentido amplio, quiere decir empresas grandes, medianas, chiquitas y emprendedores, que como le digo son más del 90% del país, que necesitan apoyo, libertad de empresa, independencia institucional, reglas de juego claras, incentivos específicos y sobre todo acabar con esa confrontación en que lo privado es perverso y lo público es bueno, Eh, que además es irreal desde todo punto de desde todo vista, punto de vista. desde todo punto de vista. Pero no les preocupa. Ese es solo a mí porque, digo, yo soy el que estoy metido en este lío. Hay mucha gente, pero cuando no me lo pregunte en plural porque No, yo pero hablo a es que, nombre mío. no, pero es que como ya lleva varias grabadas, Ah, la pregunta es, ¿ese empresario tiene conciencia social? sí. ¿Le preocupa de pronto que no le paga bien al No, le trabajador? preocupa mucho más que eso. Sí. Sí, sí. Si usted oye los podcasts y los que vienen, y si hiciéramos un estudio cuidadoso, usted no se imagina lo que hacen. No estoy hablando, o sea, no podemos generalizar. Ahorita, hagamos ese paréntesis ya. Primero, no todos los empresarios son buenos empresarios. Ok. Segundo, hay una narrativa también muy complicada. Perdón, ¿ese buenos es exitoso No, no, o no. buena persona?
tipos que se preocupan porque le vaya bien a su negocio, pero también a sus grupos de interés y sobre todo a las comunidades donde trabajan o tienen vínculos. En últimas, gente que diga que mi negocio le vaya bien, pero que al país le vaya bien y yo contribuir a eso. Eso. A No eso todos hacen, no no hacen todos son eso. así. No, obviamente que no. Y Ok. unos son más y otros son menos. Hay niveles, categorías. Y obviamente hay unos empresarios perversos. Obvio. Como en todo. Como en todo. Pero también hay una cosa que es complicada, o dos cosas que son complicadas en este momento. Cuando usted ve noticias que dicen asesinan a empresario en el norte de Bogotá y usted va a ver quién es el empresario, pues es un empresario metido con negocios ilícitos. Sí. O cuando usted dice el empresario Olmedo López, entonces dice, pero si Olmedo López es un ladrón, pero le dicen empresario. Pues Entonces hay otro, no sé si, yo puedo ser imprudente, usted no. Emilio Tapia. no, pues, Le obvio, dicen empresario. obvio, por eso digo, entonces hay una narrativa de categorizar empresarios a todo el que hace plata o tiene negocios. Entonces hay un problemita, digamos, del lenguaje, pero eso no lo controlamos nosotros ni Nosotros, nadie. sí, la gente. Pero esa es una preocupación obvia, que hay distintos tipos de empresarios. Pero la otra es esa, pues que hay una estigmatización pública y deliberada hacia el sector privado, hacia los empresarios, de que los empresarios no pueden hacer plata prestando servicios públicos, que está mal prestar servicios de salud y hacer plata, que está mal generar energía y hacer plata. O sea, hacer plata es perverso en la narrativa oficial. Pero eso, no. Entonces, a mí me parece que es perverso pensar eso, porque los países desarrollan y crecen y generan empleo gracias a que los gobiernos trabajan de la mano con el sector privado y cuando hay desmanes, los gobiernos intervienen, regulan y controlan, pero también apoyan, fomentan e impulsan esa posibilidad. Pero ahí cuando usted es experto en comunicación también, y cuando el gobierno insiste, el empresario es malo, el empresario es un explotador, sus empleados no son empleados sino esclavos y toda esa carreta. ¿Ellos son conscientes de eso? ¿Quiénes? Los empresarios. Claro, Y hacen algo para sí. defenderse y mejorar, Yo creo que como hemos sido, tratar de contrarrestar eso. Ahí voy a hablar en plural porque es muy fácil hablar diciendo ellos, pero yo hablo en plural diciendo, yo creo que en Colombia hemos sido un poco ingenuos y pasivos y dejamos que todo eso tomara mucha ventaja. Y yo creo que me parece que a Petro en particular lo leímos ingenuamente como ha pasado en otros países, de qué quería y a dónde quería llegar, y así pudiera o no pudiera, qué iba a hacer y qué discurso iba a utilizar. Y es lo que estamos viendo. Entonces nos tomó mucho tiempo, incluso a gente que trabajó en su gobierno de manera, llamémosla, legítima, con buenas intenciones, Sí, que creía que podían hacer que cosas. podían hacer diferencia, hacerlo bien. Pues hoy estamos parados en un lugar donde ya todos sabemos cuál es el juego. Y entonces yo creo que nos tomó tiempo y debimos haber reaccionado mucho antes. No digo solo... Pero no es tarde, ¿o sí? No, no es tarde porque yo creo que se pueden hacer muchas cosas y se están haciendo muchas cosas. Me vuelvo a su pregunta original. Usted me dijo, oiga, pero los empresarios sí les preocupa y sí hacen algo. Mire, si usted coge el número de fundaciones que hay en Colombia financiadas por empresas que no se conocen, lo que hacen, lo que invierten, es impresionante. En Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, eso es un capítulo. Pero después coja grandes empresas en Colombia y mire todo lo que generan, no solo en lo básico, que ya es mucho, que es generación de empleo, que es obviamente pagar impuestos, que es generar programas para educación, formación a sus empleados, generar capital social. Muchos trabajan con sus entornos sociales. Por ejemplo, en las plantas donde están hay capacitación a las familias y hay miles de ejemplos de eso. Se lo pongo de una manera contraevidente o contrafactual. Si eso no fuera una realidad, entonces, ¿por qué no tenemos ya un estallido social de verdad de los trabajadores de Colombia? Buena pregunta. O sea, si ese discurso tan insistente de que los empleadores son explotadores de los empleados mismos lo sintieran, ¿usted no cree que ya tendríamos todas las ciudades llenas de gente marchando? O que la gente se estuviera bloqueando las empresas. Claro. Y no. El 28 y el 29 va a ser una buena prueba de eso. Por supuesto que sí. Y claro que hay riesgos de tensiones y claro que hay trabajadores insatisfechos y claro que hay casos muy complejos y claro que hay riesgos en todo esto y claro que hay empresas que a veces la embarran en ciertos temas. Obvio que sí, obvio que sí. Pero yo le diría una frase que no es mía y quiero ser explícito que no es mía, pero tiene mucho valor. No hay nada más social que una empresa. Usted en una empresa que se toma en serio esto, usted le da primero un trabajo que
debería estar razonablemente bien remunerado comparado con lo que usted puede remunerar en un país específico como Colombia. Pero también forma a la gente y le enseña cosas que las personas no sabían hacer y progresar. Pero además le generan ingresos que permiten que su familia pueda ir o a estudiar o se pueda alimentar o pueda participar en programas donde los niños van a un kinder que la empresa subsidia o patrocina, etcétera. Pero además el trabajo dignifica. La gente con trabajo, es decir, en Colombia hay una cosa que es maravillosa y es que odiamos ser parásitos. Una de las cosas maravillosas de Sí, Colombia. sí, eso es importantísimo. Y por eso yo creo que hay tanto emprendedor en Colombia. Por eso creo que hay tantos pymes en Colombia, porque la gente cree en que por sí mismo es capaz de hacer cosas y no quiere que le regalen las cosas. Y no quiere vivir de otros. Claro que hay gente que vive de otros, y hay sectores que viven de otros y se recuestan. Pero hay una cosa muy metida ahí. Si usted mira, los colombianos en general son reconocidos por buenos trabajadores. Son los que más madrugan para ir al trabajo. Sí, Hay un libro reciente de Eduardo Lora que dice Los colombianos los somos así, colombianos donde somos habla de así. eso. Y yo creo que, por eso digo que no hay nada más social que una empresa, porque en últimas ese es como el sistema arterial que permite que haya muchas otras cosas. Si no hay esa capacidad de emprendimiento y de empresa, Uno, no los sé países si, no sé mueren. si el ejemplo sea bueno, pero a mí la pandemia me cambió mucho la percepción de algún empresario. Sí, Bueno, ¿no? Ardila, el grupo sí, Ardila, me sí. cogió a mí trabajando en RCN. Ajá. Cuando viene la pandemia, Claro, usted estaba allá, estaba en RCN, pero no había visto la preocupación de un empresario por cuidar tanto a su gente. a su gente. La cantidad de empresas 2.300 personas con un salario que se pagó religiosamente, perdiendo plata. pero además allá en la puerta, enfermera, médico, asistente, vacuna, tapabocas, guantes, con una obsesión de protección en 2.300 personas, perder tres. La Pucha. cantidad de empresas que hicieron cosas similares, por ejemplo, la presidenta de Fitbit, Liliana Restrepo, contaba en el podcast que salió la semana pasada que la junta directiva y los altos directivos decidieron bajarse su salario para poder mantener al resto de empleados. Y como eso le puedo contar cientos de ejemplos, que las empresas decidieron seguir pagando a pesar de perder plata. No, es que de nuevo, yo creo que tenemos que reivindicar con orgullo. ¿Y por qué no cuentan eso? Un ¿Quiénes? día los empresarios, yo un día conversaba con Mario Hernández, me invitó a almorzar y Mario Hernández le da un mercado mensual a las familias, les paga el colegio a los niños y tiene otros beneficios. ¿Y por qué no cuentan eso? Sí, ¿Cuál es el pecado de contar eso? no, yo sí creo que hay una especie de complejo histórico que tiene razones de ser. Y estamos transitando en una etapa distinta, pero hay que transitarla más aceleradamente. Y le digo lo siguiente. Por un lado, por ejemplo, históricamente las fundaciones se crearon como una forma de tener impacto social sin que fuera la empresa la que lo hiciera. Yo creo que ahí detrás hay un principio cristiano que es el que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Pero eso, ¿en qué ha derivado, creo yo? En que la gente cree que las fundaciones son el brazo bueno, mientras que la empresa es el brazo malo. Tiene ese problema. Como si hacer plata fuera perverso, ¿no? Eh, Claro. entonces, yo he visto en muchas organizaciones que las fundaciones hacen un trabajo increíble, pero el mérito que le dan al nombre de esa fundación no corresponde exactamente al mérito que le dan a la compañía que tiene el mismo nombre o nombre parecido y que en últimas la financia y que en últimas tiene equipos gestionando eso y principios corporativos ayudando a que eso funcione. Y yo creo que eso es algo para pensar, porque yo creo que las fundaciones se Para tienen que integrar, repensar, claro, se tienen claro. que integrar mucho más porque es que es parte de lo mismo. Entonces, por un lado, creo que ese es un tema. Otro tema es que, claro, usted lo mencionó al principio, en Colombia, pues hacer plata en muchas épocas, no solamente no has visto cosa que es una deformación, porque yo he hecho encuestas recientes y la gente reconoce el valor de la riqueza buena, distinguen entre buena y De mala. la trabajada, La trabajada, la lograda, en la que el ayuda, en la que señor no que es el mafioso. estuvo toda la vida Exactamente. peleando para La sobrevivir gente y mantener. valora eso y dice, yo quiero ser así. Por eso mucha gente, el emprendedor quiere llegar a ser un gran empresario. Pero tuvimos todos esos temas de seguridad y la visibilidad pública en Colombia es un problema, sigue siendo. Y lo fue durante mucho tiempo y muchas empresas decidieron no aparecer y mucho menos sus empresarios o sus cabezas por eso.
para no visibilizarse. ¿Y ya son conscientes de que eso es un error? Pues, digamos, no? ahí es donde yo creo que estamos como en una transición. Ahí es donde usted, cosas como su valor agregado abre la puerta. Pero debería ser mucho más. Yo creo que en eso usted tiene razón. Yo creo que los empresarios deberíamos trabajar más para que en Colombia, al reivindicar el papel de la iniciativa privada, del emprendimiento y el empresariado, deberíamos ver con buenos ojos y no con envidia que a la gente le vaya bien y que esos empresarios y emprendimientos crezcan y prosperen. Y si eso es así, deberíamos sentirnos orgullosos de las empresas que tenemos. Que muchas veces pasa, usted va a Barranquilla y le hablan de las empresas de Barranquilla y la gente dice, ya. Usted va a Antioquia y ni se diga. No, pues Va eso sí es otra historia. al eje cafetero y le hablan de frisbee y la gente se hace matar hoy día más que nunca. Hay vínculos Y en emocionales. el eje cafetero me llamó mucho la atención, en Semana Santa me fui al eje cafetero. Hay un sentimiento de empresa turística, o sea, ya cambiaron el chip. Ellos, cafeteros, ya no. Sí, Son empresarios de turismo y de manera muy impresionante. y se están esforzando en el buen servicio, la buena atención, precios Sí, no, el eje cafetero es una competitivos maravilla en eso. La infraestructura del eje cafetero, la infraestructura que vial, construyó el café. es maravillosa. O sea, las autopistas que hay en el eje cafetero, no Ya hay quisiera uno ya quisiera tener uno aquí en Bogotá tener eso, no lo tenemos. En Cundinamarca no hay nada parecido. Pero bueno, volviendo a eso, Ajá. yo sí creo que los empresarios, las empresas y las fundaciones deberíamos ser más vocales y romper un poco ese complejo. Claro, el tema de seguridad, pues cada quien es dueño de su propio miedo, pero por fuera de la visibilidad individual de una persona, sí tenemos que hablar más, contar más, conversar más, explicar más. Ahora, eso no es necesariamente aparecer en los medios nacionales, ¿no? Cuando usted va a los territorios y a las zonas de influencia, en Colombia, como le decía, no pasan cosas peores porque hay muchas lealtades reales de gente que valora su trabajo, su empresa, las oportunidades que tiene, así como la historia del café y de la industria cafetera en Colombia ha sido un factor histórico fundamental para que Colombia tenga en zonas difíciles fuentes de ingreso legítimas, recursos para hacer infraestructura, etcétera. Esa es otra discusión maravillosa. La historia del café y su importancia en construir capital social en Colombia es increíble. Es un momento, en este momento, ¿qué puedan hacer esos empresarios para contrarrestar todo lo que viene en camino? No, mucho. Entonces, o sea, el 28 y el 29 hay una No, convocatoria, antes. a un paro, a una huelga, Antes, no sé qué. O sea, ya estamos tarde. ¿Qué quiere decir con que estamos tarde? Que hay mucho por hacer. Le voy a dar ejemplos de qué cosas podemos hacer. Por ejemplo, yo creo que si usted coge la capilaridad o el potencial de transmitir información de las empresas es descomunal. Usted coja pues solamente las pro Bogotá, pro Antioquia, pro Pacífico, pro Barranquilla, pro Santander, pro Tolima, pro Boyacá, todas aglutinan a un buen número de empresas y todas esas empresas no solamente pueden hacer las cosas bien y mejor, sino visibilizar también lo que hacen y visibilizar también esto que estamos hablando, de que si no hay empresas que trabajen de la mano con sus empleados y que no haya antagonismo radical, confrontacional, destructor entre los empleados y las empresas, y que no haya un antagonismo destructor entre el sector público y el sector privado, que las empresas en su territorio trabajen con las administraciones locales, hagan planes de desarrollo diseñados donde los empresarios aporten conocimiento, información, tecnología, etcétera. Y eso es una capilaridad descomunal. Y lo mismo usted puede hacer a través de las pymes y los comerciantes, transmitir una cantidad de ideas que permitan que la gente se desprenda de prejuicios y sensibilidades y de manipulaciones que son descomunales. ¿Qué tan cierto es Pero el cuento? Espere. Dale. Eso es un pedacito. O sea, es que las empresas tienen mucho por hacer a su interior, es decir, a nivel de sus empleados y a nivel de sus grupos de influencia. Pero también hay muchas cosas para comunicar por muchas rutas, como este podcast, que es una bobadita así, pero hay muchas iniciativas donde hay que poner en evidencia todos esos esfuerzos, todos esos retos, todo ese trabajo, reconocer errores, reconocer debilidades y ser más explícitos en eso. Le iba a preguntar si, es que usted es un tesoro porque es comunicador, es empresario, es inversionista y ahora buen conversador. Entonces sí, pero falta el whisky, hermano, porque eso, palo seco. Entonces uno dice, ese cuento de que las reformas se necesitan, reforma salud, reforma pensión. Ah, pero usted ya me está cambiando de tema. No, ¿los empresarios sienten que de verdad se necesitan esas reformas? No.
¿O no? ¿O creen que hacen lo suficiente para garantizarle No el generalicemos. bienestar a sus empleados? No generalicemos, porque cuando uno generaliza comete errores importantes. Toca ir sector por sector. Por ejemplo, tema de la salud. ¿Usted cree que los empresarios del mundo de la salud no creen que hay que reformar la salud? Yo creo que sí. Yo creo que Están sí. convencidos. Incluso las EPS más grandes del país estuvieron dispuestas a conversar con el gobierno para buscar una fórmula que preservara el sistema, el servicio y pudiera seguir operando. Eso no cuajó, el gobierno hizo lo que hizo, dejó de pagarles, la ADRE dejó de pagarle a las EPS y tenemos hoy día el sistema totalmente quebrado, ineficiente, escasean los medicamentos, etc. Si usted le pregunta, puede que el modelo a seguir ya no sea el mismo que tengamos. Es muy posible que las EPS hay que darle la vuelta y lo que sea. Pero yo sí creo que en este universo de la salud, todos están convencidos de que hay que hacer ajustes y mejoras. Y como estamos, lo que estamos es pagando más. O sea, estamos destrozando el sistema. Entonces, ahí hay conciencia clarísima. Usted coge el tema de las pensiones. Usted coge a los fondos de pensiones y coge también a el sector financiero, el mercado de capitales, todo, y por supuesto a los afiliados de los fondos. Todo el mundo decía que había que reformar el sistema, que como estaba ya cosas que eran, empezando por un tema que es perverso, y es cómo las personas se podían cambiar del fondo privado a Colpensiones para recibir en los últimos 10 años el promedio de su salario más alto. O sea que la gente que gana más se pensiona más caro. A Colpensiones y se pensiona más caro, subsidiado por los impuestos Estado. del resto. Pues el Estado somos usted y yo, hermano. Sí, somos los que pagamos los impuestos para que eso se financie. Sí. Entonces, eso es perverso. Todo el mundo era consciente que eso había que cambiarlo y muchas otras cosas más. Y la pirámide poblacional. No, hoy el que no ahorra no se pensiona. No, ni hablar. O sea, no hay manera de sostener eso. Al ritmo que vamos, no hay forma de poder pagar las pensiones en el futuro. Así es. O ahorra o ahorra. O ahorra, o se hacen reformas que permitan sacar plata de un lado para ponerla en otro. Por supuesto, hacer ajustes en el tema de edad de pensión. Suena durísimo, es una mala, pero eso se puede hacer progresivamente. Pero es que hoy día nos morimos a los 77 como promedio y a los 85 es normal que la gente viva. Claro. Entonces, ¿quién va a pagar todo eso? Pero bueno, sigamos con más ejemplos. ¿Usted cree que en el tema de servicios públicos la gente no es consciente que hay que hacer reformas? Como en el tema, por ejemplo, de energía. Claro que sí, pero sí, pero no así. Y tiene que haber discusiones de fondo y tiene que haber propuestas analíticas. El tema de la reforma laboral es un ejemplo perfecto. Claro que todos los empleadores dicen, sí, hay que hacer ajustes. Y de hecho, pues ya vimos que los representantes del gobierno están diciendo, sí, hagamos de esta manera y podemos corregir cosas. Pero tengamos en cuenta que si hacemos ciertas cosas, vamos a dejar por fuera del empleo a millones de personas. El Banco de la República salió a decir públicamente que se perdían con la reforma que no aprobó el Congreso 400.000 empleos. El Banco de la República. Pero a mí me parece que en eso hay una cifra más grande. 13 millones de personas no tienen un contrato de trabajo. Y hay otra cifra y anda ahí grande. Vendiendo en la esquina, rebuscándose. Y esa cifra grande la porque usted tiene casi el 58% de la economía es informal. Luego no tiene seguridad social. Y ahí en la reforma no hay nada para eso. No, los deja para afuera. O sea, es más beneficios para los mismos que ya tienen beneficios. Sí. Que son básicamente los afiliados a los sindicatos. Los que pueden pelear las horas extras y esas cosas son los sindicatos. No, sí, pero digo, si yo soy un empleado, esté en cualquier empresa y me dicen que me van a pagar horas extras desde las 6, pues me parece maravilloso, con razón, porque me va a mejorar el ingreso. Entonces, yo creo que eso es una expectativa legítima. Lo que pasa es que hay que balancear contra quién va eso. O sea, un emprendimiento que tiene 3 empleados y usted le dice, por ejemplo, una panadería en el centro de cualquier ciudad, ¿de qué horas a qué horas trabaja? Arrancan seguro a las 4 de la mañana. Y eso. Bueno, 3:30. Yo creo que ya ni cierran porque pero todo el tiempo para no, digamos, usemos promedios. Arrancan a las 3:30 a trabajar. Quiere decir que le tiene que pagar horas extras desde las 3:30 hasta las 6 de la mañana a 3 de sus empleados. Nocturnas. Nocturnas. Más si trabajan después de las 6 de la tarde. Eso era lo que decía la reforma que no pasó y que se puso en la consulta que tampoco aprobó el Senado. Entonces, claro, todos los que trabajan dicen, pues, buenísimo. Buenísimo. Ok, pero ¿cuántas pymes van a quebrar por cuenta de eso? Ahora vaya, pague eso. Vaya, pague eso. Y la pyme cierra y esas 3 personas que trabajaban se quedan sin empleo. ¿Y por qué prospera el discurso?
Pues Porque no porque hemos sido capaces de explicarlo, el efecto que tendría. yo creo que no hemos sido capaces y hay que reconocer que este gobierno es muy hábil en que escogió esos temas que son particularmente sensibles, que tienen una lectura inicial prima facie, a primera vista, maravillosa de mejoramiento de las condiciones de vida de cierta gente, como en el tema de la reforma pensional, obviamente el ingreso, ¿cómo se llama?, de subsistencia mínima. ¿Quién va a decir a eso que no? O sea, Sí, porque obvio. lo simpático de esto, Jaime, es que el discurso gubernamental ataca a los grandes empresarios y a eso las horas extras les importa un pito. No, tampoco les importa Porque, un pito, porque pero ellos tienen más tienen, margen, claro, tienen obvio. un pulso, Sí. una capacidad de Pero, maniobra pero, mucho más grande. pero ojo, no minimice eso. Cuando usted tiene una compañía que tiene 50.000 empleados, 30.000 empleados, 15.000 empleados, 10.000 empleados, 9.000 empleados, le toca pagar horas extras a full y dominicales a full, ya el tema de la viabilidad no es un tema tan gratuito. O sea, muchas empresas enormes no generan mucha plata de utilidades. Y sobre todo cuando el tema impositivo se ha encarecido de manera muy Bueno, ¿y por qué importante. no nos dicen eso? No, sí se dice, yo he visto muchos gremios y actores y gente hablando y por eso pues hubo mucho debate de la conveniencia o inconveniencia de la reforma laboral, etcétera. Lo que pasa es que hay también que aceptar que el gobierno tiene un parlante descomunal. Es un tipo que habla todo el tiempo, que propone todos los días cosas nuevas, yo creo que Sí, es estratégicamente, terrible. precisamente para que nadie le pueda seguir el paso. Y eso Así es una es. estrategia, como lo es en el caso de Trump. Es mantener a la gente ocupada con la idea que se le ocurrió para que no haya capacidad de seguimiento. Pero tampoco se hace nada. No, no, O tampoco. sí, No, yo sí veo gente haciendo cosas, yo veo mucha gente eso, movilizándose. eso explica por qué la economía va, mejor, va bien y el país va mal, como diría Fabio Fabio Echeverry. Echeverry. La gente sigue peleando, la gente sabe que tiene que vivir y sacar adelante las circunstancias, lo que sea. O sea, este país ha pasado por momentos durísimos, ni hablar de la década de los 80, los 90, narcotráfico, crímenes, secuestros. Acuérdense lo que fue. O sea, ya tenemos costra. No, tenemos costra y de nuevo, los colombianos somos rebuscados y a mí voy a decir esa frase tan maravillosa de Shakira, las mujeres no lloran, facturan. Eso es el Sí, colombiano. eso es colombiano. Eso es colombiano. Y esa frase de ella es maravillosa y las mujeres en eso nos dan sopa y seco, porque si alguien tiene persistencia son las mujeres cuando hay líos. Entonces, la gente la pelea y la trabaja. Fíjense en el sector de la construcción. Bueno, el sector de la construcción le quitaron los subsidios a la vivienda de interés social, que es una cosa muy loca, porque un gobierno que se precia De social. de social termina matando una de las fuentes principales de empleo en cualquier país, que es la construcción Y de vivienda. de vivienda, que es una necesidad Vivienda pues para los para sectores los populares, trabajadores, no es claro. para los ricos, es para los pobres que necesitan vivir, tener su casa y que el anhelo es ese. Y que antes existía instrumentos de financiación, subsidios específicos, unos parámetros establecidos y venía funcionando muy bien la asignación de subsidios. Hoy día eso está muerto. Y dice uno, wow. ¿Y qué hacen los constructores? ¿Se mueren? ¿Se entierran? Pues sí, han tenido que ir a reestructuración muchos constructores pequeños, pero los grandes siguen peleando a muerte, porque la responsabilidad que tienen es enorme y el tamaño de su negocio y su preocupación es sacar eso adelante. Y porque en el fondo todos tenemos la ilusión de que los malos tiempos pasan Sí. y las empresas duran más que los ¿Cómo es políticos. que se llama más hoy? No hay, No sé qué que no lo hay mal que resista. dure 100 años, Sí, mi cuerpo que lo resista, exactamente, ¿verdad? exactamente. Pero para eso hay que trabajar. O sea, no es quedarse quieto. Claro. Hay que trabajar para que eso Y también suceda. llega un momento en que hay que decir ya, Por supuesto. ya, Ya no más. no más. No más. Hasta aquí fue. Hasta aquí fue. También. ¿Y qué tan lejos estamos de eso? No, esa pregunta hay que aterrizarla más. Ok. La percepción que usted tiene, usted pues siempre me imagino que ha tenido una buena percepción de los empresarios colombianos. Ahora que charla con ellos, les conoce los secretos, las intimidades, ¿los ha humanizado? La pregunta es si ellos son más humanos hoy que antes. O no, la percepción. O sea, quienes lo escuchamos a usted nos llevamos hoy la imagen de que los empresarios pueden ser buenas personas. Yo estoy convencido que sí, como le digo, no podemos generalizar. Hay empresarios que han sido perversos y empresas que han sido perversas. Por supuesto ha habido evasión de impuestos, por supuesto ha habido corrupción, por supuesto ha habido pagar por licitaciones, todas esas vainas que sabemos que pasan y que han pasado.
y que pasan en todos los lugares del mundo, en unos más que en otros. O sea, aquí no hablemos de que estamos en un paraíso y que todo está bien hecho. No, parte del tema es, no podemos permitir que esas cosas pasen porque hacen daño de manera grave, ¿no? De manera grave a las sociedades. Pero sí creo, como lo dije al principio, que tenemos que sentirnos orgullosos y reivindicar el papel de las empresas y los emprendimientos, es decir, aquella gente que está convencida que hacer empresa es legítimo, que produce un bien no solamente a los que participan en el negocio, sino a sus comunidades y a la gente y las sociedades o grupos o comunidades donde trabajan, donde inciden. Y yo creo que si un país no tiene eso como la sangre que circula de manera natural, se muere. Y miren simplemente los ejemplos del mundo donde los empresarios, las empresas, los emprendedores no pueden funcionar porque están controlados por el Estado, porque el Estado les impone cargas impositivas exorbitantes. No crecen, generan pobreza, generan miseria y generalmente eso va unido al autoritarismo, porque en últimas es no respetar las libertades básicas, que es poder hablar, poder expresarse, poderse comunicar, poder trabajar, poder invertir. Pues va siendo hora de decir no más, ¿no? Yo creo que es hora ya es hora de decir no más. De sacar la cabeza y decir, esto es un valor que tiene Colombia y este valor es vital. Volvamos al podcast. ¿Qué viene? No, vienen una cantidad de podcasts que están grabados y otros que voy a grabar con distintas personas, pero voy a darle ejemplos. Viene uno con Ricardo Jaramillo, presidente del Grupo Sura, que reemplazó a Gonzalo Pérez, el presidente anterior. Viene una con Oscar Bravo, presidente de Terpel. Viene una con Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá. Se debe ser denso. Cuando lo vea me cuenta. Es que Juan Ricardo no, hay mucho tema maravilloso. Fuerte. Hay una conversación maravillosa. Ahí viene una con Luis Alberto Botero, presidente de una empresa que se llama Alianza Team, que produce una cantidad de marcas que la gente no sabe qué es Alianza Team. Y bueno, vienen más. ¿Hay alguno de esos que ya lo grabó y dice, no lo voy a publicar? La otra, no, ninguno. La otra anécdota que le iba a contar es muy interesante. Yo les digo, vea, ustedes siéntense tranquilos que si ustedes la embarran, podemos cortar y repetir. No me ha tocado cortar, sino una vez a una persona que se le olvidó un nombre. Me dijo, ay, se me olvidó, corté eso, corté. Pero no hemos tenido que editar nada. No, lo delicioso de los podcasts es... Se fueron. Tal cual, sí. Porque es que si no se pierde... Entonces, no, yo sí le puedo decir que hay unas que me parece que fluyen más y en otras incluso uno mismo como entrevistador se le va funciona mejor y a veces dice pendejada. Por ejemplo, en la primera entrevista que hice con Juana Francisca, a quien conozco porque tuve proyectos y pues yo estuve en la junta del Grupo Sura durante años y ella pues no iba a esa junta, pero era pues la presidenta de una de las filiales. Entonces la conocía y además la respeto y la admiro mucho. Cuando yo empecé a hablar, yo siempre usteo, no tuteo, porque tengo una maña de bogotano viejo, pues. Y a ella la tuteaba y la hostiaba. Unas veces tú, otras veces usted, y esas son las típicas pendejadas que uno comete mientras va aprendiendo. Pero bueno, no ha tocado, ninguna me ha parecido que diga, uy, yo mejor esto no lo saco. No, al contrario, todas termino diciendo, es increíble lo que hay aquí. Hay una que viene que es la presidenta de Juan Valdés. Es un temazo. Uy, es un temazo. Yo hablé con ella. No, me dio una chiva, pero todavía no se ha... No, guárdesela. No se ha podido. No, pregúntele. ¿Qué pasó con el tinto campesino en polvito? No, ya le hice la entrevista, ya está grabada. Entonces ya no puedo preguntar. Por es que a mí me encanta el tinto campesino y me contó que lo va a sacar en frasquito. Y dije, pero ¿qué hubo pues? No sabía que existe. Me regaló un café hecho por mujeres, eso sí. Esa conversación también es maravillosa porque Juan Valdés. Esa señora es una maravilla y está dando plata, fin. Están dando plata, vienen creciendo, tienen el impacto social de esa vaina también es muy relevante. Muy relevante. Entonces, bueno, ahí vienen más. Y ninguno lo ha llamado a decirle, oiga, quítele eso, es que se me fue la lengua. No. Como le digo, les doy la oportunidad en vivo. De ahí para allá se fregaron. Después de grabado. Ya grabaron nada. Fue así. Y además, yo no les mando nada. Yo una vez grabo, se edita lo que hay que editar en el sentido de pues, meter lo que usted sabe. Bueno, y el proceso de edición, hablemos un poquito del oficio. Usted dice no edito, lo mando tal cual. Ese tal cual, ¿qué significa después de que termina la grabación? Valor Analytics tiene, obviamente, pues, todas las etapas, digamos, de grabar, después editar, producir, digamos, lo básico, porque no es mucho la producción, y hacer unos clips para anticipar que viene con algunos temas la vaina. Eso es todo.
Entonces, pues yo ahí ya no me meto. Yo simplemente se hace la grabación, les doy un abrazo a todos, les doy las gracias y se fue. Y se fue. Y después... ¿Qué ha aprendido haciendo podcast? ¿Qué errores cometió? ¿Qué cosas ha descubierto? Errores viene uno a darse cuenta, como ese que le digo, o sea, cuando uno arranca a hostear y tutear, pues dice uno... hay otro que me ha parecido muy divertido, porque en la entrevista que le hice a la presidenta de Frisbee, que es una mujer maravillosa también, en la primera parte hay un pedazo donde empiezo a hablar del origen de Frisbee, le pregunto a ella, y ahí interactuó mucho. Y hicieron un clip de eso, muy cortico, para promover. Sí, que todos sacamos. Exactamente. Porque además cayó en la coyuntura precisa. No, pues yo tenía eso grabado para sacarlo por ahí en un mes porque había otros. Sí, eso no. No, eso ya Ay, no me diga, yo pensé que ha sido no, fue como parte de una estrategia. No, nada, cero estrategia. O sea, es un tipo que estaba en el lugar que tocaba. Pues tuvimos la suerte de grabarlo y cuando empezó el jaleo, lo que lo hice fue llamar al equipo Valora y dije, saquémoslo ya. Saquémoslo, claro. Participémoslo, porque era lógico. Pero el cuento de las cosas que uno aprende y las embarradas que uno hace es que en ese clip que se sacó es donde yo más la interrumpo para tratar de generar contrapunto. Y claro, cuando salió ese clip de primero, lo primero que recibo fue un WhatsApp de mi hija que me dice, papá, déjala hablar. Tú nunca dejas hablar a la gente. Furiosa. Digo, sí, ven, yo te he dicho, papá, que tú interrumpes mucho. Pero fuera de eso, la gente que comentaba los clips que salieron en Valora, ese clip, también muchos, y sospecho que con razón, y seguramente además gente muy cercana a Frisbee, también decían lo mismo, el entrevistador es muy fastidioso, no la deja hablar. No la deja hablar. Cuando yo cogí la entrevista completa, me di cuenta que en ese segmento, por tratar de generar cierta interacción, se me fue la mano. Después fue muy natural porque, como le digo, mi objetivo no es jugar a ping-pong, sino dejar hablar. Pero ahí se me fue la mano. Entonces, pues uno afina. Eso no es radio, es podcast. Sí, y así fuera radio, uno tiene que respetar que la gente responda. No, pues la radio tiene sus limitaciones. Pero esta es una diferencia. Aquí no, aquí se puede charlar. Es que lo rico del podcast es eso. Eso es delicioso, pero fíjese que hay una diferencia también que es radical. Que yo creo que, y usted que es entrevistador y es buen entrevistador, yo creo que usted lo entiende perfectamente. Los buenos entrevistadores son los que no son protagonistas. El protagonista es el personaje. Cuando el entrevistador quiere ser protagonista, se tira las entrevistas. Pasa. Yo creo en eso. No, es que es... Entonces, hay mucho entrevistador. ¿Para qué pregunta si no deja que le conteste? Exactamente. Hay mucho entrevistador que quiere ser protagonista. Y yo creo que ahí es donde daña a uno la entrevista. Otra cosa es que usted quiera hacer debate. Está bien. Si usted quiere hacer debate, haga debate. Si usted quiere entrevistar, pregunte y deje hablar. Deje que la persona responda. Claro, usted puede contrapuntear y tal, pero... Y todo ese cuento de la universidad, de romper el hielo, abrir las posibilidades, toda esa vaina, ¿a usted le importa 5? ¿Cómo? Usted se sienta y conversa. Totalmente. Y normalmente, lo que sí tengo, yo sí preparo mucho como la dinámica y me gusta arrancar un poco no preguntando lo obvio, que haya un poquito de sorpresa al principio. Okay. Entonces, por ejemplo, a Juana Francisca Llano, a ver qué dice Juana Francisca Llano, ¿de dónde salió semejante nombre? Y es muy lindo porque ella me cuenta que además hay otros nombres que están ahí. O por ejemplo, a Roberto Moreno, Mejía, le dije Mejía. Le digo el segundo apellido porque en mi caso mi mamá siempre me regañaba porque yo no dijera que era Merizalde, porque ella me decía, y es que su mamá no existe. Entonces él me dijo, no solo es eso, sino que mi mamá fue muy importante en mi vida. Y se echó un cuento de la mamá. Y así, como cosas, ¿no? A Ignacio Calle, por ejemplo, le dije Ignacio Calle Cuartas. Usted seguramente, a Ricardo Jaramillo le dije, usted seguramente es costeño, ¿no? Entonces eso como, ¿no? Como una especie de desconcierto inicial, solo para eso, para arrancar como con algo. A Ignacio Calle le dije, ¿esas canas son de familia o son por trabajo? Porque él es canoso. En fin, bobadas así. Con esto lo que quiero ilustrar es que trato de no arrancar como con un saludo de esos prosopopeyos. Julio Sánchez nos mama gallo y dice que ahora todo el mundo hace podcast. Es verdad. Pero eso es bueno. Pues hay podcasts buenos y hay podcasts malos. Todos queremos... Hay buena radio y hay mala radio. Sin duda. Y usted cuando mira en los podcasts, hay gente haciendo podcasts increíbles y hay otros que son una basura.
Por ejemplo, me encontré mi sobrina que vive en Australia. Se fue a vivir allá, se casó allá, estudió enfermería y acaba de sacar un podcast, el primero, de 15 minutos, sobre la autoestima. Lo sacó en inglés y lo vi y dije, wow, aquí hay una cosa increíble. Y le escribí y le dije, yo no sé a dónde vas a llegar, pero si con este podcast le cambias la vida, aunque sea a una persona, ya hiciste mucho. Y a las 3 horas ya tenía 139 downloads en 9 países distintos. Upa, Estamos hablando de una persona de 25 años. ¿qué tiene qué profesión? Estudió enfermería Enfermería. y se fue para Australia, trabaja en un hospital y nada la hace más feliz que ayudar a la gente. Entonces, y hay obviamente podcasts que usted conoce y podcasts internacionales que son maravillosos, gente que hace unas cosas increíbles y hay otros No, que son hay una unos que basura. se demoran 5 horas y uno de que hay Sí. pegado. O Bueno, ahí viene. démosle crédito, por ejemplo, a un tipo como Andrés Acevedo. Andrés Acevedo es muy bueno. Andrés Acevedo está llenando un nicho maravilloso, está Así teniendo es. conversaciones profundas, calmadas. Obviamente la audiencia puede que no sea la más grande, no importa. La gente que lo oímos, valoramos lo que hay ahí. Estoy de acuerdo. Ahora, los más exitosos, no, exitosa no es la palabra, los más amenos son los que no hacen periodistas. Son ustedes los que no son periodistas que se meten a hacer podcast y uno termina enganchado. Yo de todo lo que escucho, periodistas. ¿No lo ha pensado? Tal vez María Elvira Samper y Entiendo, yo y no he el de oído. Yolanda y María Elvira, pues. No, pero más. entiendo que hay uno muy bueno que yo no he oído de María Elvira Arango sobre temas psicológicos, depresiones A y ese ese tipo no de lo he cosas, y oído. creo que está funcionando muy bien. Entonces, nunca lo ha pensado así y creo que es un poco injusto, diría, en el sentido de poder afirmarlo sin como tener claridad. Y yo creo que tal vez en el fondo lo que uno sí valora de los podcasts, háganlo quien lo haga, es lo que estábamos diciendo, que los podcasts tienen una pretensión muy distinta al periodismo de entrevistas en los medios tradicionales eh, y en las mismas redes. Los podcasts están llenando un vacío muy valioso que todos estamos buscando de alguna manera. ¿Está regresando la conversación? Está ¿El valor de la Sí, conversación? yo sí creo, así como pensamos que los libros iban a acabar y la industria editorial viene creciendo porque son nichos, no es que sean Claro. masivos. Pero yo sí creo, la gente, y yo creo que se están llegando también a niveles de saturación de las redes. Hay un tipo, por ejemplo, que se llama Jonathan Haidt, que es un sociólogo americano que viene trabajando mucho, con mucha insistencia de cómo hay que quitarle los celulares a los niños y sobre todo las Sí, redes. sí lo vi. Y está haciendo una campaña muy dura y en el fondo él ha hecho unas entrevistas muy profundas en muchos, con muestras muy grandes en Estados Unidos, donde los jóvenes de 19, 20, 21 lamentan haber gastado tanto tiempo en las redes, porque sienten que muchas cosas, sienten que les hizo perder mucho tiempo, sienten que les generó ansiedades que no son necesarias, sienten que les impidió darse cuenta de otras cosas que hoy día son capaces y que la universidad les abre un mundo distinto y que los libros y que los viajes y que la experiencia. Entonces, sí, yo creo que eh, hay una revitalización de cosas que los humanos anhelamos que, eh, que no estábamos encontrando. Y yo ¿Al creo, carajo el algoritmo? no, eso va a O- estar ahí y va a seguir y con la inteligencia artificial va a seguir mucho. Lo que hay que cuidar mucho es que los algoritmos sí generaron y están generando mucha fragmentación de las discusiones y las conversaciones. ¿Pero Porque, le preocupa el algoritmo cuando sí. se sienta a grabar? Ah, a mí Sí, no ha pensado en eso. ok. No ha pensado en eso. ¿Dónde escucha podcast Jaime Bermúdez? Yo vivo como a 10 cuadras de mi casa y camino mucho por cuenta de eso. Y ese es el momento donde pongo los podcasts que quiero oír mientras camino. ¿Cuánto tiempo le Media hora dedica? dura el trayecto. Media hora. Entonces, pues los podcasts que duran 1 hora y media me toca de a puchos. Rafael Ya, Pardo, antes de ser podcaster, ahora otra vez, sí. me decía que Y creo que 20 son muy minutos. buenos. Muy buenos. No, lo que pasa es que Rafael, Además de la sorpresa yo no lo he es visto. oír a Rafael Sí, Pardo sí, sí, sí. con esa voz tan Sí. fuerte, porque es que para contar historias, Pardo, Sí, muchas. tiene muchas. Pero eso de los 20 minutos de él se lo
Lo supe de una vez que él dio una conferencia hace años y espero que no me desdiga, en que arrancó la conferencia diciendo, voy a ser muy breve porque los científicos tienen comprobado que la capacidad de atención de los seres humanos en esa época es más o menos de 20 minutos. Y si uno pasa de los 20 minutos, la gente empieza a pensar en sexo, en ilusiones eróticas, a hacer jueguitos, a dibujar. Entonces, ¿para qué? Okay. Entonces, no me extraña que él tenga presente todavía esa porque idea. son de 20 Son de exactos. 20, entonces de pronto es por eso. ¿Y usted cree que sí? Usted dice, mi condicionamiento está en el valor de la caminada. Yo creo que yo lo haría mucho, fíjese. Hay muchos podcasts que duran 1 hora y media, 2 horas, 2 horas. Hay uno de Joe Rogan que dura 5 horas. Bueno, y la gente que hay. Yo me oí uno de Elon Musk, donde entrevistaban a Elon Musk 2 horas y media. Y me lo vi todo, pues por etapas, no de un paso. Los de Andrés Acevedo duran más de 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Y yo creo que mucha gente... ¿Y en dónde escucha? ¿En qué plataforma? ¿Yo? Spotify. Ok. ¿No le importa el video, o sí? No. Me gusta ver el video, pero como es caminando, y lo que me importa más es la conversación. No, pero yo creo que el video está tomando mucha fuerza. A la gente le gusta ver. ¿Ver? Sí. Dos tipos ahí sentados aquí, trabajando, Sí. conversando. Sí. ¿Y eso qué gracia tiene? Las reacciones de pronto, los gestos. Sí, el lenguaje corporal. Y sobre todo cuando son personas conocidas o reconocidas, ese contacto visual tiene algo. De pronto estoy exagerando, no lo tengo tan demostrado, digo, pero me llama mucho la atención que en el universo digital y de los podcasts cada vez hay más podcasts. ¿Y esa escucha es el del celular, en la tableta, en el computador? Sí. ¿O de la gente? No, la suya. No, el podcaster Jaime Bermúdez, ¿cómo escucha podcast? En el celular. ¿Con audífonos? Siempre. Okay. Siempre. ¿Y los graba igual? ¿O le así? Pone parafernalia? Cámaras, micrófonos especializados. Pues tengo la suerte de que Valor Analytics es un medio digital. Entonces ellos ponen ellos saben todo, tienen la infraestructura básica, no es muy sofisticado, pero pues tienen las cámaras, tienen la luz, saben cómo hacerlo, entonces ahí me ayudan muchísimo. No, yo solo pues, estaría más maniado que quién sabe qué. Bueno, ¿el próximo cuándo sale? De este viernes en 8, Ricardo Jaramillo, presidente del Grupo Sural. ¿A qué horas? Se suelta a las 4:30 de la tarde. Del viernes. ¿Esa es la fecha que usted publica? Esa es la fecha en que viernes se publica. 4:30. Sí, pero no todos los viernes, cada 15 días. Entonces vamos a quedar cruzados. ¿Por qué? Porque yo publico los viernes cada 15 días, pero a las 5. Bueno, mejor. Entonces, este sale el viernes, este viernes sale bueno, usted, entonces super. Está anunciando el próximo. Así no competimos. Rico competir. Jaime, muchas gracias. A usted, deliciosa la Muy conversación. entretenido la conversación, muchas gracias. ¿Te gustó esta conversación? Compártela con alguien que valore el poder de una buena historia y quiera entender mejor el papel del sector privado en Colombia. Suscríbete a Hablemos de Podcast en Spotify y en YouTube Music y no te pierdas un nuevo episodio un viernes sí y un viernes no. Aquí hablamos con quienes hacen podcast en serio sin importar su profesión para descubrir qué hay detrás de cada voz.